Ya, empezamos. Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en las tardes de lectura. Ya saben que estoy aquí pendiente del audio, si se ve, no se ve, se corta. Aquí estamos. Muchísimas gracias por conectarse hoy en este programa número 37. Ya llevamos 37 libros discutidos y al día de hoy quería hacer una continuación acerca del programa pasado. El programa pasado hablamos un poquito del romanticismo, cómo fue este movimiento, cómo se fueron creando las ideas para el romanticismo y luego plasmarlas en el arte. Y ahora toca el turno de las transformaciones de lo moderno, cómo es que llega lo moderno al mundo artístico, al mundo literario, qué es lo moderno. Entonces, tenemos una lectura muy interesante de Hans Robert Jauss, es el libro de las transformaciones de lo moderno. Aquí se los enseño. Y son estudios sobre las etapas de la modernidad. Entonces, quise hacer este programa, como ya les había platicado, como complemento a los orígenes del romanticismo, ¿no? Porque considero que el romanticismo es un parteaguas para entender las nuevas concepciones del arte moderno y por supuesto del arte contemporáneo. Que yo tengo muchos amigos que me dicen, Mariana, es que para mí el arte contemporáneo se me hace una estafa, ¿no? Porque luego hay como una botella de Pepsi en un estante y yo digo, ¿eso a poco sí es arte o no? Entonces, gracias a este libro vamos a poder analizar un poquito más qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en el arte moderno y qué es lo que estamos viviendo en el arte contemporáneo, en el arte posmoderno. Entonces, para el arte contemporáneo va a estar complicada ahí la situación porque algunos autores dicen que necesitamos tiempo, necesitamos, ¿cuántos años? No sé, a lo mejor 10, 20, 30 años para entenderlo. Y basta con que nosotros también tomemos perspectiva y veamos nuestro contexto histórico, político, social, para entender qué está pasando en nuestra época en el arte. Pero para eso también es muy importante tener las bases del arte moderno. Y hoy, como les había platicado, para darles continuidad e irnos largo y tendido, vamos a comprender la ruptura de las instituciones del arte. Lo que se llama arte moderno es el arte que ya no sigue una academia, que ya no sigue a la crítica, es un arte un poquito más libre. Para comprender el arte moderno, yo considero que tenemos que hablar desde el romanticismo, ¿no? Porque se diversifica en todo un universo infinito de posibilidades. Del romanticismo se sigue la transición del realismo, tenemos también por ahí el tema del naturalismo y después ya viene el parteaguas, que es el impresionismo, surrealismo, todas las vanguardias. Eso es cuando hablamos de arte moderno, es a partir de las vanguardias. Entonces, ¿de dónde surge el arte moderno? Nos dice Jauss. Les voy a enseñar aquí a Hans Robert Jauss. Él es un crítico literario. Aquí está. Es importante decir que es un crítico literario, no es un crítico de arte, porque su perspectiva de lo moderno nos lo va a decir a partir de la literatura. Sin embargo, es una gran herramienta y Robert Jauss, él nace en 1921, muere en 1997, es un filólogo alemán, crítico literario. Les platico que es importante saber qué es crítico literario porque a veces en el arte no nos encontramos con los rasgos que él nos especifica, en el arte visual, ¿no? En lo que hablamos de pintura, escultura o incluso en arquitectura. Sin embargo, tiene una gran narrativa. Tiene también un muy buen ritmo y el lenguaje de este libro es muy amable y comprensible. Entonces, el capítulo que elegí para el día de hoy se llama El arte como naturaleza, el cambio estético después de 1789. ¿Qué pasó en 1789? A ver ahí en los comentarios. Saludos, doctora Irma, muchas gracias. Gracias a todos los que se están conectando. A mi amiga Rubí, a Maguito, muchas gracias. 1789, nos dice el autor, comienza la Revolución Francesa. Al arte, para entender al arte, para entender a la literatura, hay que entender nuestro contexto político, social,
nuestro contexto, lo que estamos viviendo, económico, por supuesto. Entonces, nos dice Robert Jauss, hay que partir desde 1789 para comprender cómo empiezan a surgir estas ideas del arte moderno. Bueno, transportémonos a este episodio importante, a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, que tiene varias etapas, nos encontramos con la época del terror, con Robespierre, que se dedicaba, a cortar cabezas a cualquiera que sintiera él que era sospechoso y que estaba en contra de Robespierre. Robespierre y Marat eran unos asesinos y en la época del terror estuvo terrible. En la primera etapa de la Revolución Francesa, a Luis XVI y a María Antonieta los tenían presos, pero llega Robespierre a decir, no, vamos a guillotinarlos. Estaba muy diverso el pensamiento de cómo tenía que funcionar una república, ¿no? Había unos que no eran tan extremistas y decían, no tenemos por qué matar a los reyes. Pero había otros, como Robespierre, como Marat, que decían, no, sí, vamos a poner mano dura y vamos a guillotinar a todo aquel que esté en contra de nuestro pensamiento, ¿no? En contra de la revolución. Entonces, aquí tenemos en el arte a Jacques-Louis David. Él es prácticamente el último, aquí está, Jacques-Louis David, el último académico más o menos en el neoclasicismo, estos autores que comienzan a hacer arte a merced de la política. ¿Qué es lo que pinta Jacques-Louis David? A Marat, a la muerte de Marat como si fuera un santo, cuando sabemos que de santo no tenía nada Marat. Aquí está la muerte de Marat, bellísima. Sin embargo, tiene una función propagandística, de decir Marat, un héroe nacional, ¿no? ¿Qué digo? Ya después a Robespierre también le toca, todo lo que sube tiene que bajar y también le toca morir, y Jacques-Louis David es exiliado. Pero este es el contexto que nos habla Jauss de cómo empieza a surgir el arte moderno, ¿no? En el neoclásico tenemos un arte oficial, un arte académico, lo bello, lo equilibrado, lo racional, el contenernos de emociones. Es un arte propagandístico, es un arte 100% político. Y en este capítulo, Jauss nos dice, el siglo de las revoluciones, que les estoy platicando de la Revolución Francesa, y de ahí que surgieron muchísimas más en Alemania, en Italia, en Austria, todos las conformaciones de los estados-nación, ¿no? Que comienzan a tener esta nación de la Trinidad que diría Bauman, territorio, nacionalidad, y que también podemos, que se empieza a crear esta idea de la identidad nacional, ¿no? Con base en el territorio. Entonces, este capítulo de Jauss nos habla de que las revoluciones no solo fueron las revoluciones políticas, fueron también una revolución artística, y ahí nos habla de Schiller. Schiller, un filósofo que veía una revolución estética. Él tenía la esperanza de liberar al ser humano, liberar al artista de la política. Crear una educación estética libre, entre comillas, porque el político siempre es bien grillo, ¿eh? El político siempre se anda metiendo, el artista siempre es bien grillo. El artista siempre se anda metiendo a la política. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Malevich. Malevich, que es del suprematismo, él es ruso y estaba, ahí hacía sus cuadros suprematistas y todo, pero también estaba muy metido en el tema de la revolución rusa, ¿no? Ahí con los bolcheviques. Entonces, todos los artistas siempre tienen algo de grillos, porque el arte es social, el arte es político también. Entonces, estamos hablando que Schiller nos dice, ya no queremos que el arte sea una propaganda, ¿no? Que no sea una propaganda para, ya sea los reyes, ya sea los caudillos, ya sea cualquier persona. No queremos que el arte sea propaganda, queremos que el arte sea libre. Entonces, esta idea de Schiller del arte es una idea romántica, el arte para formar ciudadanos libres. Ese es el postulado de Schiller, una revolución estética pero pacífica. Suena un poquito extremista, sí, pero otra vez hay que entender que la praxis artística de los años de la Revolución Francesa permaneció a la sombra del tema político, como les acabo de mencionar con Jacques-Louis David, por ejemplo, ¿no? En el neoclasicismo. Permanece a la sombra del tema político, el tema social, también el tema económico, o al servicio de las tendencias culturales revolucionarias, ¿no? Entonces,
El sentimiento de la época es una represión del impulso natural. Los artistas sienten que se están despegando de la naturaleza. Sienten también que tienen que regresar a los impulsos naturales, y de ahí es lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Que comienzan los románticos a querer rescatar nuestra naturaleza, a querer rescatar lo bello, lo imponente que está alrededor del mundo, no solo lo que hace el ser humano. Entonces, la filosofía de la naturaleza de Schelling, otro autor que nos habla aquí, Jaus, se convierte en una estética de la naturaleza. Entonces, se otorga al arte una nueva determinación de ya no imitar a la naturaleza, sino de ser la misma presencia histórica de la naturaleza. Y por supuesto, no hay que reducir a la estética a una visión de solo retratar lo real. Hay que irnos más allá, hay que irnos a los sueños también, a otros planos. Vamos a buscar otros paisajes, otros temas. El arte quiere ir más allá de lo cotidiano. Y ahí encontramos a los románticos, ¿no? Que eran la contrailustración, porque sentían que darle más peso a la razón que a la emoción, que a la imaginación, nos quita humanidad. Entonces tiene que haber equilibrio. Entonces Robert Jaus nos dice, bueno, hay una transformación. Miren, aquí está una obra de Jacques-Louis David, que es El juramento de los Horacios, sacrificar todo, hasta tu familia, aquí está la familia, sacrificar todo por la patria. Ese es el neoclasicismo. Y aquí tenemos el paisaje de Harz de Caspar David Friedrich. Si ustedes pueden ver cómo es la naturaleza sublime. Vemos un paisaje, la neblina, cómo es que se rescata este sentido estético de plasmar la naturaleza. Aquí el romanticismo nos dice Jaus que es el último intento de reconciliación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Vemos un paisaje sublime. Hay una libertad creadora también, hay una pincelada muy, muy, muy libre a comparación del neoclásico. Aquí hay una ruptura total y hay muchos autores que dicen que el arte moderno comienza con el romanticismo. Este es un cuadro de Caspar David Friedrich y otro que me encanta también de Caspar David Friedrich, que seguramente lo han visto, es El caminante sobre un mar de nubes, que el ser humano está de espaldas, ¿no? Ni siquiera es el que importa el ser humano, es el ser humano contra el mundo, contra la naturaleza. Hay un elemento que me fascina, que es la niebla. Aquí en la niebla que pues no vemos todo claro, está difuso. Nos diría Antoine de Saint-Exupéry, hay una pasión por lo invisible y lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? Hay misterio, lo esencial de los seres humanos siempre es invisible para los ojos. ¿Qué es lo esencial para los seres humanos? Pues el amor, la familia, los amigos, y no podemos ver, no lo podemos tocar, pero ahí está, ¿no? Ese es el sentido romántico. Entonces, bueno, ese es un elemento que me fascina del romanticismo. Por otro lado, también este afán de regresar a la naturaleza, pero también tenemos a otros personajes, a otros autores, como el Marqués de Sade, que nos dice, ok, vamos a regresar a la naturaleza, pero ¿qué creen? La naturaleza no es algo bonito, no es algo bello, como nos dicen aquí los románticos, y sobre todo la naturaleza humana, el Marqués de Sade dice, no, la naturaleza no es así bella, sublime y todo. La naturaleza es aterradora, y vaya que lo es, lo hemos vivido. La semana tuvimos un temblor, y que si no nos da miedo la naturaleza, los temblores son parte de la naturaleza, que se mueven las placas tectónicas y es un fenómeno natural. Por eso hay que tener fondos de desastres naturales, porque los seres humanos somos nada contra la naturaleza, ¿verdad? Entonces nos dice el Marqués de Sade, yo quiero plasmar la naturaleza, pero para mí la naturaleza, él es muy Hobbes. Él dice, los seres humanos tenemos monstruos adentro. No todo es bonito, al contrario, la naturaleza humana no es nada bonito, El Marqués de Sade es todo un caso y es fascinante su nivel de egoísmo. En sus textos vamos a encontrar una lucha moral también, una lucha contra Dios que tiene mucho fundamento. Es una naturaleza que pide destruir para poder crear.
Es súper poético el Marqués de Sade, estoy totalmente de acuerdo con él. A veces creo que hasta en la vida misma algo tiene que morir dentro de nosotros para que surja el ave fénix, para poder renacer, para poder crear, ¿no? Renacer de las cenizas. Y Sade proclama al libertino. Sus personajes, si ustedes han leído algo del Marqués de Sade o si están familiarizados un poquito con su narrativa, porque aparte es muy controversial. Sade murió pues ya en una demencia y le prohibieron los textos por la cantidad de escenas explícitas y extremadamente sexuales que tiene en sus textos. Pero hay que verlo un poquito más allá de lo explícito, del morbo. Es como Lars von Trier tiene una película que se llama Nymphomaniac, que es una chica que tiene una vida sexual muy activa e incluso tiene esta enfermedad como, pues sí, es ninfómana. Y hay escenas que son explícitas, pero el mensaje no radica tanto en el tema explícito de las imágenes, sino en la filosofía que habla a través de estas experiencias, ¿no? Entonces, así el Marqués de Sade. El Marqués de Sade dice, el libertino no es un libertino patán, así nomás porque quiere ser patán, no, es un libertino o libertina también, tenemos a Julieta o a Justine. El Marqués de Sade hace personajes mujeres, también son protagonistas mujeres. Estas libertinas, estos libertinos son enérgicos, pueden disfrutar de su crimen e incluso pueden disfrutar de su propia destrucción porque eso implica una nueva creación para ellos. Nos dice Sade, los impulsos naturales son abominables, la naturaleza es aborrecible. Él es contra ilustración totalmente, tiene un postulado filosófico en contra de Rousseau. Pobre Rousseau, a mí me cae muy bien Jean-Jacques Rousseau y me encanta su postulado de la voluntad general, pero bueno, a los que están en contra de la ilustración porque se someten a la razón y dejan a un lado la naturaleza, sea buena o mala, del ser humano, ellos dicen, como Rousseau decía que el ser humano es bueno, pero la sociedad es lo que lo corrompe, se inclinan más por el postulado maquiavélico que no, que los seres humanos nacemos malos a menos que precisemos ser buenos con instituciones, con la sociedad que nos eduque, ¿no? O Hobbes, el hombre es el lobo del hombre y esto es la guerra y esto es la jungla y hay más momentos malos que buenos en la vida, ¿no? Más o menos es como que el postulado y el pensamiento del Marqués de Sade. Aquí les voy a enseñar un poquito al Marqués de Sade, que les digo, pobrecito, fue censurado, fue revolucionario en su época y yo creo que hasta si lo leemos en pleno 2021, sí nos asombramos mucho de las historias, pero hay que leerlos con esta perspectiva, de ver la monstruosidad del ser humano que sale a flote porque no tiene de otra, porque así es el mundo cruel. Así nos dice el Marqués de Sade. Y aparte, el Marqués de Sade es una historia muy interesante también su vida, porque él termina, pues, lo encierran y él amaba escribir. Entonces, aún así, en la cárcel ya no tenía plumas, ya no tenía el lápiz, ya no tenía carbón, no tenía nada con qué escribir, pues empieza a escribir con sus heces fecales, así, y empieza en la pared, empieza a hacer sus escritos así, ¿no? Bueno, así termina el Marqués de Sade. Entonces, es una vida muy trágica, aparte de los temas que toca el Marqués de Sade en su literatura. Hay que verlos con criterio, bueno, hay que leerlo con criterio, porque es muy explícito, sin embargo, lo explícito está de más cuando encontramos el sentido filosófico, que es destruir para crear, que algo muera en nosotros, que tiene que morir, que ya no nos está funcionando para poder renacer de las cenizas. Y Robert Jauss, ya hablamos que las transformaciones de lo moderno se van dando porque los seres humanos queremos regresar a la naturaleza. Tenemos a los románticos que dicen la naturaleza es muy bonita, es muy buena, hay que plasmarlo, es imponente también, aguas con la naturaleza porque bien dice mi tía, el mar es muy bonito, pero hay que tenerle mucho respeto. Saludos amiga Viri, gracias por los que se están conectando.
Entonces, también tenemos el otro postulado, que es el de los de la contrailustración, y uno de ellos, pues también el Marqués de Sade como pionero, de decir, ok, vamos a regresar a la naturaleza, pero la naturaleza es mala, y sobre todo la naturaleza del ser humano. Y como tercer punto, tenemos al gran Charles Baudelaire, este famoso poeta del grupo de los poetas malditos, creador y fundador también del simbolismo. Charles Baudelaire es uno de los grandes exponentes del simbolismo en Francia. Les digo, también forma parte de los poetas malditos. Estos poetas que se sometían a sí mismos al exceso, a los excesos del alcohol, sobre todo de ajenjo, para reflejarlos en el arte. Y él nos habla de un postulado de la naturaleza, pero antinaturaleza, una relación ambivalente con la naturaleza, que es amiga, pero también es enemiga, como ya les había dicho. Tenemos los desastres naturales y vaya que a los seres humanos nos perjudican, ¿no? Entonces, Charles Baudelaire rechaza el concepto tradicional de la naturaleza. Él veía el lado nocturno de la naturaleza humana, la antinaturaleza, que también siento que está presente un poquito en el romanticismo y también con los de la contrailustración. Vemos una naturaleza sublime, bella, sí, pero también aterradora. Y les digo, el ejemplo del mar. El mar es muy bonito, meterse a nadar y todo, pero ¿qué pasa cuando el mar está muy agresivo y hay naufragios? ¿O qué pasa también con las inundaciones, con los temblores? La naturaleza es hermosa, pero hay que tenerle respeto también. Eso es lo que nos habla Charles Baudelaire acerca de nuestra relación ambivalente con la naturaleza, que no todo es color de rosa. La antinaturaleza que está presente. El arte como antinaturaleza. Esta es la idea que tiene Baudelaire acerca del arte moderno. Invertir los valores clásicos de la naturaleza, y los románticos también, porque a Baudelaire hay periodos donde sí les gusta el romanticismo y hay periodos donde no. Lo que a Baudelaire le gusta y lo que para él es el arte moderno, tiene que ser un arte antinatural y ya tiene que ser un arte citadino. Dice, ya basta de hablar de los campos, ya basta de estas pinturas como les acabo de mencionar, la de Caspar David Friedrich. Aquí vemos unas montañas hermosas, unos árboles padrísimos, se siente el frío con la neblina. Charles Baudelaire dice, no, necesitamos, lo moderno es lo que ha hecho el ser humano con la naturaleza, pero como materia prima. Entonces, para él, lo bello, el arte moderno, tiene que ser el arte de las ciudades, el arte que refleje el ambiente citadino. Tenemos un poema ahí de Charles Baudelaire que se llama El sueño parisiense. Ahí refleja él una ciudad dentro de una ciudad y lo que a él le parece el arte moderno, ¿no? Y es que también ¿a poco no les pasa? Cuando nos vamos a provincia o cuando nos vamos a algún lugar fuera de la ciudad, que decimos, ay, es que extraño el ruido de la ciudad, extraño el ruido de los camiones, de los coches, extraño el ruido, el bullicio, el ritmo de vida, que también es muy diferente el ritmo de vida citadino. A mi papá, cuando vamos a visitar a mi abuelo Poncho, él vive en San Luis Potosí, San Luis ya está más citadino el tema, pero antes decía mi papá, es que el tiempo se pasa muy lento. Yo necesito estar agitado, el ritmo de vida citadino, más o menos así ese sentimiento tiene Charles Baudelaire. Quiero movimiento, quiero progreso, porque eso es como el tema de la modernidad también. Quiero lo que el ser humano ha creado por el ser humano, ¿no? Quiero fábricas, quiero edificios. La naturaleza es anárquica, el humano construye, hace sus construcciones, sus edificios, sus fábricas. Con la naturaleza sí, pero la naturaleza pasa a segundo término a ser la materia prima. Entonces Baudelaire dice, mi paisaje es de metal, mármol y agua. Pero tampoco hay que juzgar tanto al pobre Charles Baudelaire. Él va un poquito más allá de la antítesis que sería campo-ciudad, civilización-naturaleza. Él hace un énfasis al progreso industrial porque es el espíritu de la época. Eso es lo que tratan de hablarnos de qué es el arte moderno, que también está a la par
tanto del arte, bueno, de la industria y de las nuevas angustias que vivimos los citadinos, los que vivimos, hacemos 2 horas para llegar a nuestro trabajo, a la escuela, a la casa, ese estrés que nos provoca la vida citadina, nos dice Charles Baudelaire, eso es lo que tiene que reflejar el arte para llamarse arte moderno. El mundo industrial de la vida, el arte industrial, una estética moderna que no imite a la naturaleza. El simbolismo, con el simbolismo, él lleva a su máxima expresión la enemistad por la naturaleza. Charles Baudelaire como poeta, porque, por ejemplo, Arnold Böcklin, por ahí tengo una columna de Arnold Böcklin, él sí se enfoca un poquito más en la naturaleza, pero a idealizarla, a hacerla sublime, no tanto en la ciudad, más hacer un paisaje de ensueño, de la naturaleza que es bellísima, pero idealizada, ¿no? Y es parte del simbolismo también. La decisión de Charles Baudelaire es la decisión a favor de lo artificial. Nos diría Oscar Wilde, no es el arte quien imita la naturaleza, sino la vida quien imita el arte. En este sentido, Jauss nos expone estas 3 partes que les acabo de platicar para que nosotros podamos decir que algo es arte moderno, ¿no? O que estamos en la modernidad. El tema filosófico de la modernidad está un poquito disperso porque hay autores que dicen que ya estamos en la posmodernidad, hay autores que dicen que ni siquiera hemos llegado a la modernidad porque no se han cumplido los postulados de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad, y tenemos a estos autores que nos dicen, bueno, ok, a lo mejor y filosóficamente nos cuesta trabajo definir a la modernidad, pero sí podemos decir que el arte moderno nace de romper con las instituciones, y ya después entender esta esfera del arte moderno nos va a permitir también poder ir a las exposiciones donde les digo que hay una lata así exhibiéndose en el MUAC. Yo me acuerdo que también hay una espiral como de arena y uno llega y dice, bueno, ¿qué es esto? Me están estafando, esto no es arte, ¿no? Poner la lata en el museo no es arte. Si comprendemos qué es el arte moderno, vamos a poder comprender un poquito qué es lo que está pasando con el arte en nuestro momento, en nuestra historia, viéndolo desde la perspectiva social, política y todas las transformaciones que ha estado sufriendo el arte, empezando desde el romanticismo, los contrailustrados y por supuesto las nuevas vanguardias que van muy rápido, el impresionismo, el postimpresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo también, todos estos ismos que fueron las vanguardias hasta llegar a la época donde los posmodernos decimos ya vamos a experimentar con todo tipo de material, ya no va a haber solo arquitectura, escultura y pintura, vamos a hacer land art, vamos a hacer performance, pero todo esto realmente es un proceso que lo podemos entender perfectamente en este libro. Entonces, como conclusión, Jauss nos dice que al exponernos estas 3 partes de a favor de la naturaleza, a favor de la naturaleza, pero la naturaleza como monstruo y sobre todo la naturaleza del ser humano, y la antinaturaleza, que sería la exaltación al progreso, la exaltación a lo moderno, a lo que hace el ser humano, él no apuesta por una naturaleza de la vieja estética de la Ilustración, ¿no? Y tampoco la esperanza que tenían Walter Benjamin o Theodor Adorno. Theodor Adorno y Walter Benjamin eran de la escuela de Frankfurt y en la Segunda Guerra Mundial Adorno se tiene que ir a Nueva York. Walter Benjamin muere en el Holocausto, en el genocidio de la Shoah. Adorno no, y cuando llega a Nueva York, a la meca del capitalismo, bueno, que se está construyendo los cimientos ya de la meca del capitalismo, se horroriza con la cultura de masas y hace toda una teoría de masas. Por eso tiene esta idea tan romántica de regresar a la naturaleza. Pero nos dice Jauss, no. El arte moderno, vamos a apostar aquí con una capacidad estética que funde un lazo solidario entre los seres humanos. Ya no estamos dependiendo de mecenas, ya no estamos dependiendo de nobles, ya no estamos dependiendo de los reyes, ya no estamos dependiendo de los encargos religiosos. Ahora el arte moderno es símbolo de una solidaridad, de un lazo del ser humano con el ser humano. Ese es el espíritu de la modernidad y así podemos identificar muy fácil
cómo es el arte moderno y todas sus variantes que les acabo de platicar acerca de las vanguardias, ¿no? El ser humano con el ser humano, y aparte que promueva al mismo tiempo el trato con las cosas y con el otro, y con lo otro de la naturaleza, y con el otro, por supuesto, con el otro ser humano. Así es la idea de la modernidad para Hans Robert Jauss. Todos los textos que veamos modernos, que consideremos modernos, ya no van a hablar del personaje principal, Dios, un rey, un político. El personaje principal va a ser el ser humano, la humanidad. Por eso es que estos textos son tan importantes para el arte, y por supuesto en el arte también vamos a ver ese tema, que ya no vamos a hablar del tema les platico, de Dios o algún rey o algún político importante, sino de temas universales de la humanidad. Eso es a grandes rasgos de lo que nos platica Hans Robert Jauss, pero la verdad es que es un libro bastante ameno, y si usted tiene interés en el arte moderno, nos va a servir mucho para entender cómo se van transformando estas ideas, y sobre todo para poder ver desde los ojos de la época, desde los ojos de la historia, cómo es que la gente pensaba en esta época de los inicios de la modernidad. No sé si ahorita estemos viviendo la posmodernidad o la modernidad tardía, o ni siquiera hemos llegado a la modernidad filosóficamente, pero sí podemos ver cómo es que el arte y todas sus manifestaciones empiezan a ser antropocentristas. Fijarse en el ser humano. Si a usted le gusta el relato, no de lo metafísico, no de lo sobrenatural, no de qué otra cosa más que lo que tenga el tema humano, lo va a encontrar en los textos y en el arte moderno. Bueno, pues espero les haya gustado esta pequeña pequeña explicación de las transformaciones de lo moderno de Hans Robert Jauss. Ya próximamente, ahora sí, con esta introducción, vamos a poder hablar bien de cuadros del impresionismo, del surrealismo, del expresionismo alemán, que también es una cosa impresionante. Habla de la guerra, habla de la miseria. Después del Tratado de Versalles, cómo queda Alemania. Los temas son la prostitución, los temas son el hambre, la miseria. Es bastante interesante, pero hay que entender primero de dónde surgen estas ideas para después poder llegar al análisis profundo de las obras. Espero les haya gustado este programa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Yo me quedo ahí en los comentarios. Cuídense mucho, vayan a vacunarse su primera, segunda dosis, y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Bye.